En lo general, cuando entran los niños a un juzgado de familia, se solicitan pláticas con el menor a través del juzgador, se solicitan estudios psicológicos de los niños y de las partes, papá y la mamá, y por otro lado también se hacen estudios muchas veces socioeconómicos para ver el tema de las pensiones alimenticias, que es un derecho de los niños, está implícito, pero que a veces confunden, ¿no? Que los niños a veces pudiesen ver a papá o a mamá, porque no es un tema de hombre o de mujeres. No. Aquí es quien denuncia primero y se queda con los niños, pues tiene una órbita de denuncias generalmente para impedir o solicitar restricciones y que los niños puedan convivir con la otra persona. Las visitas y convivencias con el progenitor que no tiene la custodia de él o los menores está complementado en el artículo 4 de la Constitución mexicana, donde se señala la importancia de reconocer el derecho que tienen los infantes de mantener una relación personal con cada uno de sus padres. En el artículo 9, fracción 3 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, se contempla el respeto de ambos padres por este derecho del menor, salvo si ello es contrario al interés superior del infante. No es un tema de hombres contra mujeres, es un tema de una persona que no quiere que los hijos vean a su otra figura, paterno-materna sea el caso. Y esto es cruel contra los niños porque es un acto de falta de concientización, falta de sensibilización, falta de valores humanos universales, el amor, la ternura por sus propios hijos, la paz que uno les puede dar como adulto. Que debería, es el supuesto. Entonces, orbitan en esto muchas consecuencias. En materia legal le llaman autonomía progresiva, ¿no? De los 0 a los 18 años para los niños y niñas, pero esto no se respeta, ni tampoco el tan mencionado interés supremo de la niñez, que esto es como un principio de desarrollo humano que tampoco es visible para muchos juzgadores. Por lo menos en la Ciudad de México, donde existen 42 juzgados de familia en materia escrita, y me parece que 10 en materia oral, pues bueno, hemos visto que por lo menos en materia escrita han suprimido este interés supremo de la niñez, tan solo por no dar el derecho de prioridad al niño. Esto es importante. Estamos hablando de los juzgados y hablabas de cómo los niños a veces son llamados frente a un juez para que el juez pues platique con ellos, no quiero decir que los interrogue, platique con ellos para que tenga referencias de cómo es la relación con los padres. En tu experiencia, ¿qué efectos tienen estas conversaciones, esta asistencia a los juzgados, ya sea con el juez o con el abogado o con algún posible terapeuta en el juzgado también, para el niño o niña o adolescente? Bueno, tiene muchas respuestas, porque cada caso puede ser direccionado con base a un tiempo. Si el juzgado dice que le da prioridad a los niños y niñas, con este derecho de prioridad que mencionaba, se supone que de los expedientes que tienen acumulados cada juzgado, deberían de atender primero donde hay niños y niñas. Llámese guardia y custodia, pensión alimenticia, el tema de identificación de paternidad, entre otras, ¿no? Todo lo que tenga que ver con niñas, niños y adolescentes. Es decir, si un juzgado de familia, ahora que tú hablas de tantos números, fíjate qué interesante, si se tiene un juzgado cerca de 2.500 expedientes y se juntan hasta 5.000 expedientes por año, los jueces lo que dicen es, tenemos mucho trabajo, estamos saturados, eso es verdad, están saturados de chamba, pero de esos 2.500 y 5.000 que se juntan de expedientes, hay temas que no necesariamente tienen que ver con niños y niñas y adolescentes. Es decir, temas inmobiliarios, testamentarios, de otra naturaleza, donde no tengan que ver a la infancia y a la adolescencia, pues muchas veces los usan y es el pretexto ideal de muchos juzgadores para decir, tenemos carga de trabajo y para hablar con un niño, una niña, para ponerle herramientas, pues va a durar por lo menos 6 meses, 8 meses, hasta un año o más en lo que desahogo. Así es, eso es ya una violencia institucional, hay que llamarlo como es. Cuando se demuestra que existe alienación parental, el juez puede ordenar medidas terapéuticas tanto para los menores como para los padres, con el objetivo de restablecer la sana convivencia con ambos progenitores. Cuando uno de los padres es alienador, su hijo puede experimentar odio, rencor, miedo o hasta desprecio por el otro progenitor. El vínculo afectivo con el progenitor alienado desaparece, y eso, más otras cosas, afectarán la vida del niño y del futuro adulto. Si un hijo sufre alienación parental, lo recomendable es seguir con el régimen de visitas y evitar reproches por el interés superior del niño. Ya de por sí los niños
tienen cierta violencia o padecen cierta violencia con la separación en sí misma. Luego en el trato, en las instituciones, se generan este tipo de cosas, pero yo me quisiera poner de pronto como abogado del diablo, Miguel. 420 casos diarios es muchísimo para el tamaño de justicia de lo familiar, de jueces de juzgados de lo familiar que tenemos. Porque la población es muy grande y parece que ha venido creciendo más que el resto de los servicios que se ofrecen en muchas materias, ¿no? Pero nos ocupamos de los juzgados. La solución es lo que decías, que se ocupen primero de los casos donde hay niños y sobre todo de los casos donde hay señales de que hay alienación parental. El debería ser, sí, claro. El debido proceso, pues que sean todos los niños, ¿no? Y niñas. Sí, claro. Pero no es así. Esto lo hicimos el cruce, ¿no? Y bien es necesario preguntar, como lo haces tú, de tantos casos, porque no los ven. Lo hemos puesto con el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México y con otros presidentes en otros estados este tema. 410, 20 divorcios diarios es en todo México. El reto es que pongan atención y prioridad en estos casos, que aceleren. Claro, es que estoy pensando en algo. Se resuelven más rápido los casos donde hay, es decir, ¿qué es lo que detiene? Porque se habla mucho de corrupción, ¿no? Sí. No sé si existen estos casos, esa sería una pregunta, si existe y donde hay se pueden resolver, o lo que lo frena es el pleito entre los padres. Supongo que eventualmente pueden pasar ambas cosas. Son las dos cosas. Ok. A ver, para hablar de corrupción sí la hay y yo tengo los elementos para demostrar la corrupción desde alto nivel. Sí. Y lo digo con toda claridad y respeto para las personas que no creen que exista corrupción. Sí la hay, tenemos la documentación, las denuncias. Tan solo los psicólogos, algunos psicólogos que entrevistan a los niños, pues muchas veces ni siquiera tienen las credenciales adecuadas para empezar. Otros firman con grados que no les corresponden, como el grado de una maestría, por ejemplo, en psicología, a un nivel de subdirección de evaluación o intervención psicológica del Poder Judicial, y esto ya nos habla de un posible delito de usurpación de funciones. Omitir cuando un niño o una niña es violentada de esta forma, que ha sido manipulada. Esto es una omisión, es también corrupción. Tardarse tanto tiempo en asignar por lo menos unas visitas y convivencias, pues ya también nos habla que se suprime, que se viola, se corrompe el derecho de prioridad de los niños. El interés superior de los niños y adolescentes. Lo puedo decir con claridad porque tenemos la evidencia también de los auxiliares de la autoridad, y fíjate qué grave y delicado, que además sea todavía impune esta parte. Denunciamos a la gente que hace las entrevistas a los adultos, a los niños en el DIF, con sus credenciales, eso sí, si son psicólogas clínicas del DIF de la Ciudad de México, donde le exponen al juez de lo familiar una serie de mentiras, falacias, como quieran llamarlo. ¿Para qué? Para beneficiar a una parte. Esto es corrupción.